Oigan, pues aquí estábamos en el chisme, ¿eh? Casi que no empezábamos. Desde que tuve el chance de platicar con el invitado de hoy, no saben cómo me ha estado dando vueltas la cabeza sobre inteligencia, emociones, inteligencia artificial. Bueno, primero buenas noches, espero que todos estén muy bien. Yo una noche tranquila, fíjense que llegué a casa con mucha calma, dije, ay, hoy no quiero correr, creo que todo el tiempo estamos corriendo, el siguiente programa vamos a hacerlo sobre el tiempo, Beto, cómo el tiempo nos va pisando los talones. Hace unos días escuchaba una entrevista sobre la huelga que hubo de escritores en Hollywood. Y entonces una de las cláusulas o una de las premisas que exigían los guionistas era que la inteligencia artificial no pudiera hacer los guiones porque, bueno, al final competía con la inteligencia del ser humano. Yo, como siendo creadora escénica, me preguntaba si realmente alguna aplicación o algún aparatejo podría concebir el espacio, el movimiento y todo lo que a veces se me ocurre aquí arriba, que créanme, a veces hasta me espanta, porque soy dispersa y creo que en esa dispersión es que encuentro la creatividad y muchas soluciones y respuestas a los montajes. Mi invitado de hoy, Leo, bueno, ahora escucharán la semblanza, me dijo una palabra que me encantó, que yo le decía, bueno, hay algo que no tenga la inteligencia artificial, que sí lo tenga el hombre y que sea exclusivo, el hombre como ser humano. Y me dijo una palabra que me dejó encantada y que llevo varios días pensando en ella, voluntad. Entonces, bueno, pues hoy vamos a hablar una persona súper preparada, escuché su semblanza y dije, ay Dios mío, qué belleza que me dé una entrevista a mí. Y espero que gocen mucho charlar con él, tanto como yo he gozado. Beto, nuestro invitado de hoy, desde el cuarto piso. Leo Yamasaki nació en México de ascendencia japonesa. Cursa estudios en diseño industrial, maestría en comercio electrónico, maestría en cómputo avanzado e inteligencia artificial y el doctorado en informática y matemática computacional por la Universidad de Valencia en España. Profesor, investigador y freelance en inteligencia artificial y ciencia de datos. Instructor de talleres de iniciación a robótica y de aplicación de técnicas de inteligencia artificial en el desarrollo de software. Un lector asiduo, fan de la literatura y la cinematografía de ciencia ficción, hacker de sombrero blanco, usuario defensor y evangelizador del software libre. Oigan, y me faltó que es igualito a John Lennon, ya lo verán. Beto, ya, ponme a Leo por aquí. Buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Bien, aquí, o sea, oyendo tu semblanza que se oye muy bien. O sea, Es la tuya, Leo. No es la mía, es la tuya. Sí, ay, que, híjole, cuánta preparación. Me encanta tenerte aquí. Bienvenido. gracias. Sabes, con esta última charla que tuvimos, que nos echamos un café tan delicioso, de veras que alguien que programa y que vive como él dice, en la nube, y yo que vivo en las nubes como creadora, quería buscar como Ajá. un punto medio, este programa siempre generando diálogo, y creo que hay que partir de lo más básico y que muchos de nuestra generación pues lo tenemos como desdibujado. ¿Qué abarca la inteligencia artificial, Leo? O sea, cuando yo digo inteligencia artificial, lo siento igual que cuando tú me explicaste que trabajas en la nube, me quedé en las mismas. Sí, sí, este trabajo de ahora de generar que todos los servicios que están
dispersos, ¿no? O sea, no ubicados exactamente en un lugar específico, ¿no? Que es lo que le han llamado la nube, ¿no? La nube de Internet. Sí, pues la inteligencia artificial es básicamente, o sea, en un sentido estricto, es imitar la mente humana, ¿no? Pero eso se dice fácil, pero ha sido extremadamente difícil, ¿no? Y digamos que los avances han sido espectaculares últimamente porque se han acumulado los conocimientos, ¿no? Se han acumulado las técnicas. eh, Precisamente a lo que yo promuevo mucho es este movimiento social de software libre, es el que ha contribuido muchísimo para que toda la tecnología que hay sobre inteligencia artificial se pueda desarrollar al nivel al que está ahorita, que es muy espectacular, ¿no? O sea, los modelos de lenguaje son algo muy espectacular. Y nada más estamos tocando la superficie de estos algoritmos que son muy elaborados, ¿no? Y cada vez son más completos. Así es que es algo así simple, ¿no? Imitar la mente humana. Se dice fácil, pero es algo bastante difícil. ¿Cómo la ves? ¿Sabes? ¿Sabes algo? Bueno, dejen que les cuente lo que ahorita nos reíamos. Leo trae un fondo, que es un fondo que él pues crea, y yo la verdad es que me considero muy ignorante en todo lo que es tecnología. Un bailarín casi no ocupa la tecnología en su vida cotidiana, creo que la pandemia nos cambió eso, pero entonces van a 3 invitados que les digo, qué bonita es tu casa, y no es sus casas, o sea, no son sus casas, y con eso, Leo, voy a entrar justo en lo siguiente o sea, es una observación y tú me dirás, la generación X, la nuestra, presenta resistencia, ¿no? Yo a 2 personas les dije de qué era hoy el programa y me dijeron, ay, qué horrible, nos van a quitar trabajos, nos van a quitar espacio, lejos de pensarlo como una herramienta súper poderosa. Hola, Federico. ¿Tenemos resistencia a la generación X, Leo? ¿Consideras que sí? ¿Consideras que no? Yo creo que sí, en buena medida, y sobre todo en México, ¿no? Y en todos los países de Latinoamérica, quizás un poco menos en el mundo anglosajón. Desafortunadamente tuvimos, o sea, si vemos la situación en México, tuvimos una frontera muy cerrada hacia productos de tecnología hasta los 80s, 90s, ¿no? Que fue cuando quisieron romper ese modelo que teníamos de industrialización, bueno, que de hecho se agotó y entonces tuvieron que ver otras ideas que no han funcionado bien del todo, pero eso lo que hizo fue impedir mucha entrada de tecnología a México, el caso de México, y entonces la generación X crecimos sin eso, que bastantes de los Gen X en Estados Unidos y en Europa sí lo tuvieron, ¿no? O sea, Steve Jobs era generación X y él sí tuvo contacto de muchacho con toda la cuestión de se llamaban microcomputadoras en ese entonces, y bueno, con este ímpetu que había en Estados Unidos, ahorita sigue habiendo, aunque no del todo, siempre protegen la cuestión del desarrollo de las nuevas empresas, ¿no? Son muy fomentadas el crear nuevas empresas, la nueva tecnología. Pues de ahí se desarrollaron todas las tecnologías de información, precisamente por eso, ¿no? Pero porque la generación X de allá sí se diferenció mucho de la de México y Latinoamérica al no tener esos proteccionismos, ¿no? O sea, mi caso es especial porque mi padre se dedicaba a fabricar equipos de telecomunicaciones y él tenía un grado técnico en Estados Unidos, había cursado un grado técnico y estaba muy acostumbrado a la tecnología de Estados Unidos. Entonces teníamos la suscripción a revistas que afortunadamente estaban abiertas, ¿sí? Y entonces yo de niño pues leía cosas de lo que estaban sucediendo en el mundo anglosajón, ¿no? Y entonces te enterabas de todo lo que estaba sucediendo y tuve acceso a la electrónica, que fue la base. La electrónica en los 60, 50, bueno, desde la posguerra, fue, digamos, que
junto con la industria aeroespacial, fueron las empresas punteras tanto en aplicación de la ciencia en tecnología, ¿no? O sea, antes se llamaba la tecnología se le llamaba ciencia aplicada, ¿no? Entonces, esto fomentó, o sea, el tener contacto con la electrónica, que era punta de lanza, pues de ahí lo que siguió fue precisamente la computación. Ahora la tecnología que tiene más ímpetu, pues es la de computación, pero está apoyada obviamente sobre la electrónica. Entonces, al tener contacto con eso, pues sí pude estar, digamos, a la altura de la generación X anglosajona, o al menos saber lo que estaba sucediendo, ¿no? Pero sí, la mayoría de mis compañeros de generación, ¿no? Entonces crecimos en un ambiente a nivel de generación como que muy aislados de la tecnología. Entonces ahora a muchos pues les sorprende, ¿no? Todo, y se les hace reticente ¿por qué tengo que aprender eso, no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces, que nos vaya a desplazar en trabajos, yo considero que no. O sea, hay un término que yo he usado en otras charlas que lo rescaté de la Revolución Industrial, ¿no? De Inglaterra. Y se llamaban los luditas, ¿no? Que eran estas personas que iban, o sea, hubo un movimiento muy fuerte para destruir los telares, ¿no? Porque decían, nos va a quitar el trabajo, ¿no? Y no lo veían como nos va a facilitar el trabajo. Claro, después hubo una revolución en la cuestión de los salarios, ¿no? Porque sí, las jornadas laborales eran muy intensas y había que ajustar eso, ¿no? Entonces, creo que lo que mencionaste tú de la huelga que tienen ahora los actores y guionistas y todos en Hollywood, tienen razón, o sea, porque lo que están haciendo es quererles dar una patadita y sustituirles con sus imágenes, con cuestiones digitales, ¿no? Que creo que si bien la creatividad es ahorita algo que nunca pensaban, ¿no? Las personas decían, las computadoras ahora son muy lógicas, nos van a ganar en los juegos de ajedrez pero nunca nos van a ganar en la creatividad. Y fue una sorpresa para todo el mundo, ¿no? Lo que se llama la IA generativa, que todos los días, estas semanas que han pasado, han sido espectaculares en lo que pueden hacer estos algoritmos nuevos, generando cosas que no existen, ¿no? Con una facilidad tremenda, ¿no? Entonces, pero lo que tenemos que verlo es como una herramienta muy poderosa para la creatividad, porque no se van a mover por sí solas, ¿no? Lo que tú me decías, o sea, lo que tú me platicas que te dije, ¿no? No tienen voluntad, que eso es, creo que fundamental a nivel filosófico, ¿no? ¿Cómo la ves? Ay, es que siempre se me cae la baba cuando te escucho, voy así, voy así. Fíjate que tenemos conectados, ahorita leo lo que nos pone ahí Rafael, pero tenemos conectados más hombres. Y creo que las mujeres, incluso de mi generación, tienen mayor resistencia a usar aplicaciones, a usar la tecnología. Ahorita venía hablando con mi hija del programa y me enseñó sus apuntes. Y bueno, en el Tecnológico de Monterrey ya no usan libreta y yo le decía, Lucy, ya aprendes igual si no estás haciendo lectoescritura, o sea, si no estás escribiendo, ¿cómo es el proceso mental? Porque de veras me llama muchísimo la atención. No, bueno, me enseñó sus apuntes y entonces me dice, no, mira, ma, el maestro presenta esto, entonces tú vas a un lado haciendo tus propios apuntes, tomas screenshot de la pantalla y le digo, ¿cómo? ¿Con el celular? No, mami, las computadoras hacen screenshot y entonces copy-pasteas y unos apuntes tan creativos que, bueno, yo los hacía a mano, yo escribo así, Leo. O sea, yo empiezo como una espiral y entonces entro hasta el fondo, así escribo mis novelas, así escribo coreografía, o no me gusta ir recto, sino voy haciendo como, pues hacia los lados. Me imagino que esta parte que dices creativa de las máquinas funciona igual, ¿no? Cuando el cerebro no va solo de manera lineal, sino se hace como un ramo de uvas, no sé, como un racimo de uvas, me imagino las ideas. Así es como se me viene a la mente. Déjame que te lea lo que te pone aquí, Rafael, y de veras, tienes puros hombres hoy. ¡Qué padre, chicos!
Además, ¿qué crees, Leo? Hoy no anuncié el podcast, o sea, lo anuncié muy poco porque me da mucha pena estar anunciando el podcast. Soy como las de Avon Toca Tu Puerta. Todo el día estoy ofreciendo algún producto o alguna cosa que estoy haciendo y entonces ya luego me da pena, pero de verdad que gracias por estar aquí. Rafael te pone, creo que la amenaza de la inteligencia artificial finalmente es que puede quitar empleos, pero esas personas deben actualizarse en otras disciplinas. Justo ayer liberaron la noticia, por ejemplo, de un McDonald's que ya no es atendido por personas y nos pone el link. Muchísimas gracias, Rachi, por ponernos el link. Alex Magaña te pone buenas noches. Está el usuario y la máquina. Los sistemas de inteligencia artificial reemplazarán la influencia del usuario sobre los sistemas. Ahora lo pudimos ver al inicio de la plática, donde Leo presentaba entrecortes en la imagen. Ajá, te veías bien padre, te veías como holograma. Luego Rey te pone, en un futuro, ¿cómo ves la inteligencia artificial? Sus pros y sus contras. ¿Qué quieres contestar? Muchas preguntas. Ay, genera mucha, es un tema de moda, ¿no? Ahorita es un tema que está haciendo explosión. Y no por, bueno, ahorita estrictamente la explosión está sobre los modelos de lenguaje, ¿no? Que son impactantes, ¿no? Y bueno, y la IA generativa, que pues es espectacular, ¿no? Lo que puede generar de imágenes y las consecuencias. Yo considero que todas las revoluciones industriales siempre han tenido, o poquitas gentes, es como dice, cuando lo nuevo está entrando, están los que tibiamente lo apoyan y la gran mayoría que se oponen, ¿no? Pero bueno, está el enfoque que se dé. La tecnología, pues quizás pueda desplazar algunos empleos, pero de alguna manera está también generando muchísimos más empleos. Y obviamente está llevando lo que antes era muy difícil de lograr, lo está llevando a la facilidad de que cualquier persona va a poder desarrollar en específico, por ejemplo, el cine, ¿no? O sea, creo que los actores deberían de ponerse a pensar también la cuestión de que el cine independiente va a tener ahora un auge espectacular, ¿no? O sea, ver cine independiente con temas que son más intensos socialmente, digamos, que impactan más socialmente, es muy difícil porque el cine comercial acapara la cartelera, es muy pequeña, ¿no? Y está dada por la distribución de las grandes distribuidoras, ¿no? Ahorita los streaming, o sea, Netflix, por ejemplo, permitió que viéramos series alemanas, por ejemplo, o series coreanas, que antes era virtualmente imposible verlas, ¿no? O sea, ¿cómo íbamos a ver esta serie alemana que me gustó tanto, que es Dark, ¿no? Una serie que trata las cuestiones del viaje en el tiempo y todas las implicaciones. Sí, fue fabulosa, pero ¿qué posibilidades había de verla antes? O sea, eran muy remotas, ¿no? Los streaming y la red permitieron eso. Bueno, ahora la IA lo que está permitiendo es que un estudiante de cine va a poder hacer una película espectacular, o sea, del nivel de, quizás, como la segunda trilogía, por decir algo, ¿no? Hablo en efectos especiales, la segunda trilogía de Star Wars, ¿no? Y no porque en ciencia ficción solo se usen efectos especiales, ¿no? O sea, hay películas como, por ejemplo, les digo una que me encanta, que es una película bueno, yo soy bien fan del cine. Es otra de mis aficiones, ¿no? La literatura en específico, el género de ciencia ficción, y la cuestión del cine, ¿no? O sea, entonces, una película que me encanta, o sea, y un actor muy bueno, Tom Hanks, y la película es Forrest Gump, ¿sí? O sea, hay detalles de la película de Forrest Gump que mucha gente no sabe. La distribuidora no creía que iba a ser una buena película. Entonces Tom Hanks dijo, no voy a cobrar. O sea, yo no cobro, o sea, ya ves que ellos cobran un dineral, ¿no? Los actores
que son muy populares, porque pues atraen taquilla, ¿no? Entonces es un éxito asegurado. Él dijo, no voy a cobrar, yo voy a cobrar sobre regalías porque esta película va a ser un éxito, ¿no? Y no lo creían las distribuidoras. Bueno, esa película tiene cantidad de efectos especiales, ¿sí? A mí me encantó eso, el del manejo cinematográfico, porque precisamente sirvió la película, o sea, sirvió los efectos especiales sirvieron para relatar la historia de Forrest Gump, ¿no? Poniéndola al lado de Nixon, poniéndola en estas situaciones, ¿no? El sargento Dan, que no tenía, el actor sí tiene piernas, pero ahí no se le ve, ¿no? O sea, toda esa serie de efectos especiales fue para relatar la historia. O sea, no era nada de Marvel y trancazos y ver naves explotando y demás, sino fue algo que era necesario porque no se podía hacer por otros medios, ¿no? Bueno, todos esos efectos especiales cada vez son, ahorita con la inteligencia artificial generativa, más fáciles de desarrollar. Entonces se pueden contar historias tremendas, ¿no? O sea, se pueden contar historias que un estudiante de cine antes no podía hacerlas, pero ahorita puede hacer una película que sea espectacular y se la puede vender y distribuir a través de un streaming y entonces pues se da a conocer, ¿no? O sea, yo creo que se están abriendo a las masas la posibilidad de generar contenidos. Tú que eres una generadora de contenidos, o sea, la generación de contenidos cada vez se pone más al alcance de las personas con todo esto. Y yo lo veo bien porque es una democratización de todo ese poder que antes solo tenían las distribuidoras y las grandes sumas de dinero. Ahorita es un poder que está al alcance de poquito dinero, de mucha gente, ¿no? Entonces, más que quitar empleos, va a democratizarlos, lo cual a mí me encanta. ¿Cómo la ves? Pues mira, me encantas, pero pensando en este país, Leo, que de pronto la gente, y te acuerdas que lo hablábamos, no todo el mundo tiene acceso a educación. Exacto. Y en un país tercermundista va a haber un sector importante rezagado en los empleos. Tuvimos un podcast muy interesante de reciclaje de basura y nos explicaban sobre los pepenadores. Y al que entrevisté dijo algo muy interesante, que es en México todo este exceso de mano de obra, ¿no? Que finalmente son personas que muchas veces no tienen acceso a la educación porque responden a una pregunta muy simple, es ¿cómo o estudio? Esa es la realidad de México. Yo ya metí aquí mi cuchara de artista y bueno, mi mirada de sociología que no puedo evitarla. Suena encantador. ¿Sabes qué me acordé? ¿Te acuerdas que dormí? Les voy a contar que dormí el miércoles pasado en la delegación porque le chocaron a mi hija y el que le chocó no quería pagar, entonces pues total tuve que ir a levantar la denuncia y dormí ahí en la Miguel Hidalgo, yo con mi abrigo. Y la parte que más me gustó, porque fue todo un viaje, muy pesado, pero un viaje, me pasaron al médico, aunque yo no iba en el coche para que me revise, y saca su computadora, yo creo de cuando yo empecé a estudiar, les estoy hablando de los años 90, que me gradué de prepa, una computadora que dije, órale, es súper retro. No saben qué compu tan antiquísima, era vintage. Y esa es la realidad del país. Te diría que luego pienso en el corralón. No, bueno, el poli sacando foto y pobrecito iba anotando todo en una libretita. Es difícil, ¿no? De pronto en este país pensar que todo mundo va a quedar dentro. Lo dejo a forma de reflexión, no me tienes que contestar. Déjame que te lea, ¿quieres que te lea algo de lo que te ponen aquí? Ah, sí, claro. Déjame ver que no te he dicho. Permíteme. Federico te pone las primeras máquinas de tortillas, las tuvieron que esconder porque juraban que dejarían sin trabajo a las tortilleras. Ah, qué buen dato. Pues sí. Te pone que es solo una evolución tecnológica más y hay que saber aprovecharla. Fede es diseñador, entonces, bueno, sí, yo creo que para los diseñadores.
Rafael te pone que el gran reto de la inteligencia artificial es su capacidad de equilibrio homeostático, de autoadaptarse rápidamente. Pues bueno, no sé si quieres decir algo antes de que yo vengo con la siguiente pregunta. Sí. Sí, bueno, digamos que la homeostasis está ligada a la vida, ¿no? Eso es, eh, las máquinas no se mueven todavía por su cuenta, no tienen voluntad, lo que platicábamos todo al inicio, ¿no? O sea, es esta complejidad que es la vida, o sea, todavía estamos muy lejos de eso, de tener una vida artificial, ¿no? Tenemos desarrollando partes que imitan muy bien la mente humana, pero la vida estamos todavía muy lejos de eso, y es algo que los procesos homeostáticos se dan precisamente en la vida, y es algo fundamental para los procesos evolutivos, ¿no? Estamos hablando de algo bastante complejo que estamos todavía, o sea, yo creo que a muchas décadas, quizás siglos, de que se logre algo de manera sintética. Entonces, sí hay que ubicarse en la situación, porque a veces se dispara mucho la imaginación y se generan teorías conspiratorias, ¿no? Y sí, tienes toda la razón, Carla. O sea, no, la tecnología no hace milagros, o sea, no va a sustituir todo el trabajo de democrático, de políticos, de políticas públicas, de sociólogos, de antropólogos, o sea, todo lo que son las ciencias sociales no la va a sustituir, obviamente. Yo creo que incluso las ciencias sociales deben de voltear a ver un poco a la IA como una herramienta para poder crear escenarios. O sea, algo, por ejemplo, que a mí siempre me impactó, tengo un hermano que es economista, y algo que me impacta es el sentido de que los modelos económicos, la única manera de probarlos es en la realidad, ¿no? Y entonces dices, ¿qué pasa cuando un modelo económico falla? Pues bueno, se carga un país, ¿no? O sea, dices tú, oye, eso es crítico, ¿no? Entonces, eso es crítico, ¿no? Se muere gente, o sea, entonces espérate, ¿no? La vida es lo más precioso que puede haber en el universo, es lo más extraño que hay. Tenemos ahorita, bueno, tenemos como humanidad un telescopio con un poder espantosamente grande que nunca se había logrado, orbitando en un punto de Lagrange, adelante de la Luna, y está descubriendo un montón de cosas, pero para nada está encontrando vida. O sea, la vida es lo más... Miren, se pueden descubrir planetas que son un diamante, o sea, sí, porque el diamante es carbón, y dadas situaciones se pueden encontrar toneladas de oro, toneladas de cualquier material que tú quieras, que aquí en la Tierra le han puesto un valor espantosamente grande, pero porque es escaso, pero resulta que en el universo es lo más común, ¿no? Incluso han encontrado petróleo, o sea, sí, o sea, cadenas de carbono muy elaboradas, hidrocarburos, en algunas estrellas orbitando, unas cantidades espantosas, pero no han encontrado el más leve indicio de vida. O sea, lo más extraño en el universo, que debe de ser lo más valioso, es la vida. Y Dios mío, digo, ¿por qué no valoramos la vida en este planeta que tenemos? Entonces, bueno, hay que considerar eso y hacer el trabajo de nuevos modelos económicos, porque no se trata de pelearse y eliminar el capitalismo, sino que ver en qué está fallando y vamos a ver cómo lo mejoramos, cómo evitamos que se generen estos desequilibrios tan terribles que ocasionan tantos problemas y que impiden acceso a las personas para que desarrollen su potencial. Entonces, creo que la inteligencia artificial puede proveernos de elaborar modelos muy, muy complicados, ¿no? O sea, el poder de cómputo de la inteligencia artificial, y entonces probar nuevas teorías económicas que hacen falta. Y entonces, de alguna manera, apoyar a la ciencia social, ¿no? La ciencia social creo que solo en Latinoamérica se ha desentendido un poco un buen de los modelos matemáticos. Y bueno, la inteligencia artificial los puede ayudar en el sentido de que no hay que elaborar, sino que hay que dialogar con la inteligencia artificial para que te pueda crear algo que tú quieres.
y entonces probar muchos modelos y teorías nuevas sin necesidad de involucrar a las personas, ¿no? Bueno, estoy leyendo todo lo que te van poniendo. Fíjate que tengo tres imágenes de libros o de películas también. Ahorita no sé por qué hablando contigo se me vino a la mente Star Trek, ¿no? Como a ti te veo como si estás así, no sé, es como algo que no es real y yo me veo como tan tangible. Entonces, ese fue mi primer pensamiento. Ay, después me acordé del libro, no sé si ustedes lo tengan así fresco, Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, donde todo era como tan automatizado y yo de veras que hay cosas que digo, bueno, o sea, pero ahí estamos, por supuesto, depresivos con Botox, muchas cosas funcionando de forma distinta. Alex Magaña pues nos puso que si todos, que porque esos modelos han fallado y se les sigue confiando, me imagino que te refieres a los económicos, quiero pensar. Voy a ir a un tema que me intriga, quizá porque tengo una hija de 18 años y un hijo de 20. Mira, ahorita ya nos puso algo. Ahorita te leemos, Alex. Espérate, ya me cortaste la inspiración. La educación. Por ejemplo, en el Tecnológico de Monterrey ya está permitido, lo tuvieron que como legalizar, el uso del chat. ¿Es GPT? Es el chat GPT. Que... Ajá. Sí. Porque bueno, los chavitos pues se les hacía fácil. Recuerdo a mi hija hace un semestre haciendo un trabajo y voy a decir las palabras fuertes. Carajo, me dice, este güey no hizo nada. Todo su parte es un chat GPT, mamá, es un güey, guau. Huevón, dirían los chilenos. Y ahora, en cambio, este semestre, claro, me dice, ya está permitido, o sea, ya no es como si hicieran plagio o no está castigado, penalizado, y es una herramienta que ahora están usando los jóvenes. Aquí estamos hablando un poco de generación X, pero las nuevas generaciones y la inteligencia artificial. Y voy con un tema que está ahí a la orden del día, la guerra. Y quizá puedes tú abundar en este aspecto con lo que platicábamos en ese cafecito. Me llegó un chavito a mi estudio, debe de tener unos 8. Y bueno, pues es un estudio, es un salón de danza, no hay nada, o sea, no hay nada tecnológico, ¿no? Bueno, lo primero que me dijo es que si tenía un PlayStation mientras él esperaba su clase, dije, carajo. Le digo, no, aquí lo que queremos es que no uses ninguna app ni ningún nada, ¿no? Después estaba bailando y entonces yo creo que le pareció como un mundo diverso, un mundo distinto y me dijo, en este planeta, me encantó, si yo pierdo las vidas, ¿cómo las recupero? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer en este juego para que yo no pierda vidas o muero? O sea, dije, puta, así dije, espérame, voy al baño porque quiero saber qué te voy a contestar. Y después le dije, aquí todo se puede, no te vas a morir porque la imaginación es tan poderosa que todo sucede en tu pantalla que está aquí arriba. Eso no es lo importante, lo que me llamó la atención es ya la forma en la que perciben el mundo los chavitos. ¿Cómo puede la inteligencia artificial aportar a la educación en un momento en donde la paz del mundo está en una situación tan frágil ahorita, para enseñarle a los jóvenes y a los niños que morir es morir, no hay más vidas? Y dijiste algo muy lindo, lo más precioso es la vida, sin nosotros no hay inteligencia artificial, ¿cierto? Es cierto, si nosotros no, las máquinas por sí solas no se mueven, ¿no? Y la situación es aquí tremenda porque no hay, o sea, de alguna manera también el cerebro, antes pensaban que los niños y siempre han atacado a los juegos como incitadores de la violencia. Y resulta que la investigación que se ha hecho es que no es cierto del todo, o sea, las personas sí tenemos la capacidad de discernir entre qué cosa es la realidad y qué cosa es una realidad virtual, ¿no? O sea, sí tenemos esa capacidad de diferenciarlas.
o sea, la realidad, lo que se llama, eso son otras áreas de investigación también en cómputo, la famosa realidad virtual y la realidad aumentada, ¿no? Que ahorita se traducen en un concepto que Zuckerberg, el dueño de Facebook, y bueno, que ahora se llama Meta, la empresa, está impulsando mucho, que se llama el famoso metaverso, ¿no? Yo creo que todavía hace falta algo, que es un dispositivo que, bueno, Elon Musk está entrando en esa área, y que se llama Brain Computer Interface, ¿no? O sea, la interfase entre el cerebro y la máquina, ¿no? Y hay dos corrientes en cómo desarrollar las interfaces, y una es invasiva y no invasiva. O sea, las no invasivas son una especie de gorritos que se ponen encima de la cabeza, y bueno, como tenemos el neocórtex, está tan cerca del cráneo, y podemos detectar las señales de la inteligencia con ayuda de algoritmos de inteligencia artificial, se puede de alguna manera, o sea, existe esa manera que se lee la mente, o sea, se está leyendo lo que está sucediendo en la mente. A mí me platicaron un experimento que obviamente no es público, porque desafortunadamente se está enfocado a la guerra, de algo muy impresionante, y se los voy a poner así breve. Le pusieron este casco a un veterano de estos de Top Gun, ¿no? De las casas de los aviones casas, ¿no? Desafortunadamente las personas que tienen familia, eso los frena para ser combatientes, ¿no? Entonces, tienen un dilema en Estados Unidos de que deben de entrenar rápidamente a los que son muy jovencitos, para que son muy aventados y desafían y no tienen familia, para ser pilotos caza, ¿no? Que es algo muy tremendo. Y entonces, bueno, este veterano que se sabía mover en el avión, le grabaron en una situación puesta obviamente simulada por una computadora, le grabaron todas sus reacciones en el cerebro. Sí, se las grabaron digitalmente en todo lo que estaba sucediendo en el cerebro. A continuación, lo que hicieron es que pusieron a un jovencito y le pusieron otro tipo de interfase. O sea, es con electroimanes enfocados en toroides, se puede devolver la señal que grabaron, volverla a inducir a las neuronas, ¿no? Al córtex cerebral. Y entonces le corrieron la grabación, y lo que sucedió es que el jovencito tuvo la misma, o sea, se comportó muchísimo, o sea, sin haber aprendido a evadir, tomó las mismas decisiones que tomó la persona que ya sabía que era un veterano, ¿no? Entonces fue una situación de aprendizaje súper acelerado. O sea, no sé si recuerdan la película de Matrix, ¿no? Que al Neo le ponen una cosa aquí, le dicen, ponme el disco de Jiu-Jitsu, ¿no? O el karate. Y entonces se lo reproducen y dicen, ya sé karate. Bueno, no es para espantar, pero eso puede ser una realidad muy cercana, que el aprendizaje acelerado de esas formas suceda. O sea, no estoy espantando a los maestros ni a las universidades, pero está la posibilidad de que puedan desaparecer. Y todas las habilidades y todo el aprendizaje que requieras, pues bueno, con estas interfaces, ahora, esa es no invasiva. La invasiva se ponen unos chips en la base del cerebro, y entonces se comunica directamente con todo el córtex, ¿no? Eso ya lo están haciendo, ahorita están evaluando ese chip en animalitos. Hay personas que ya se las han puesto, que han sido voluntarios, y entonces pueden grabarle todo esto que está sucediendo, y al revés, pasarle, ¿no? Información directamente a tu cerebro. Entonces, el córtex visual lo tenemos aquí atrás, ¿sí? Si nos interfiere en el córtex visual, podría meternos en un metaverso simulado que no te darías cuenta, porque el cerebro recibe señales. O sea, no es el ojo el que ve, sino es el cerebro recibiendo las señales. Y si eso se decodifica, pues entonces no hace falta, o sea, te pueden inventar, o sea, la realidad ahorita creada por una computadora es espantosamente
real, o sea, y se puede meter a un cerebro directamente. Entonces, eso sí es de temerle, porque no sé qué vaya a pasar después, ¿verdad? Esta cuestión de que nos puedan meter en una situación no real, yo creo que es hasta puede que sea más peligrosa que la inteligencia artificial y no le estamos teniendo miedo, ¿no? O sea, no se entera mucho las personas de esa situación. Entonces sí es de cuidado. Ay, Leo, Y ya nos esa área dejaste está en estresados. desarrollo. Espera, te quiero leer lo último porque ya se nos está acabando el tiempo. Voy a tener a Leo, por lo menos le exigí, si no cada mes, o sea, Leo trabaja un montón, está ahorita en Chiapas, no sabes cómo te agradezco este tiempo. Alex Magaña, Alex, ¿esto es educado lo que le voy a leer o no? Puso, todo tú eres un toroide. Eso puso. Se llama Entrelazamiento, una alusión a la inteligencia artificial contra la humana, la película Sully, donde el piloto aterriza el avión y los simuladores de inteligencia artificial no lo logran. Bueno, pues ahí está, es un debate, sí es un debate, me parece súper interesante. Yo, bueno, no sabes cómo agradezco tu tiempo. Por ahí escríbanos, cuartopiso21@gmail.com. Si tienen como algunos temas al respecto. Leo, puedes anunciar tu interés de hacer tu podcast. Leo quiere hacer un podcast sobre inteligencia artificial o no sé, sobre... Sí. Sería súper... Interesante. Sí, de hecho, desde niño, bueno, yo me interesé en la inteligencia artificial porque curiosamente la primera novela que leí, o sea, recién había aprendido a leer y bueno, leí los cuentos de Oscar Wilde, lo recuerdo que me gustaron mucho, pero luego en ese entonces estaba muy de moda, o sea, recién, que creo que tenía como 6 años o menos, o sea, no recuerdo, pero había a Chiapas, en ese entonces vivía yo en Chiapas, bueno, ahorita estoy en Chiapas, estoy por regresarme un poco a la Ciudad de México otra vez, o sea, yo he viajado y he vivido en muchos lugares, ¿no? Entonces, de niño se hizo famosa una novela y una película, y obviamente un cineasta de primera línea, que es un cineasta de culto, que es Stanley Kubrick, ¿no? Stanley Kubrick hizo una película de cada área de la cinematografía, ¿no? Hizo una de las mejores películas de terror es El Resplandor, ¿no? The Shining. Bueno, cuando incursionó en la ciencia ficción, escogió a uno de los mejores escritores de ciencia ficción de la época, que era Arthur C. Clarke, británico que vivía creo que en Sri Lanka vivía ya en ese entonces, y a partir de un cuento muy sencillo, él elaboró toda una novela y obviamente el guión para la película, y es una película espectacular, ¿no? Que lo más interesante que se me hizo a mí, independientemente del contenido de origen de humanidad que hay ahí, es una película con mucho contenido, ¿no? De hecho, el final, si no lees la novela, no entiendes el final, ¿no? De la película, porque no sabían cómo representar a una inteligencia alienígena. Entonces según lo que he leído, fueron a preguntarle a Carl Sagan, que en ese entonces era el experto en cuestiones alienígenas de vida, o sea, a nivel de ciencia, ¿no? O sea, no estamos hablando de cosas de ufología o ovnilogía, o no sé cómo le dicen, o sea, no era Maussan, es Arthur C. Clarke, un astrónomo, o sea, alguien tenía mucha, o sea, a mí me encantaron Cosmos, ¿no? O sea, me formó en buena medida, ¿no? Y decían que no había manera de saber cómo iba a ser un alienígena, entonces decidieron no representarlo, ¿no? O sea, y el final está muy espectacular. Bueno, ahí sale una inteligencia artificial que se llama HAL 9000, y eso es lo que a mí me impresionó, que una máquina pudiera jugar ajedrez, pudieras hablar con ella, que te respondiera y que tuviera una cantidad tremenda de conocimiento, o sea, cosa que ya lo tenemos, ¿no? Con ChatGPT. O sea, y bueno, eso me alentó a seguir una carrera en inteligencia artificial y toda la cuestión del debate filosófico. O sea, también de niño leí Diálogos Socráticos,
y me sorprendió también mucho que Sócrates decía, todo se logra con el diálogo, ¿no? El conocimiento se descubre con el diálogo, o sea, algo muy interesante, ¿no? Y entonces, bueno, combinamos eso y tenemos lo que está sucediendo ahorita, ¿no? En el movimiento de inteligencia artificial. Pero bueno, el tema es enorme y sí me gustaría tener un podcast sobre este debate, o sea, a nivel filosófico, y sería interesante, o sea, plantearlo con gentes que se dedican a la filosofía, ¿no? Y ver qué es lo que sucede, porque creo que pocos filósofos están abordando este tema. O sea, yo sigo a Zizek y sigo a Byung-Chul Han, que son filósofos muy de moda últimamente, pero no están entrándole al debate de la ciencia, de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, como que lo quieren evadir. O sea, no sé qué pase. O sea, sería interesante, obviamente, ¿no? Con toda la cantidad de gente formada en filosofía que tenemos en México, creo que son una buena cantidad. Entonces, ya te tengo a alguien ¿así? tengo a alguien con quien vas a estar. Y es un maestro espectacular de ética, es un gran amigo, es un gran filósofo. Entonces, vamos a armar ese programa. Se nos acabó ya el tiempo. Yo no saben cómo les agradezco pues que nos acompañen siempre. Justo dijiste la palabra mágica. Este podcast es abrir diálogos. Creo que yo como creadora de contenido, creadora escénica, siempre estoy ávida de escuchar. Me encanta escuchar a las personas, me encanta sobre todo todos los temas que no sé, que son miles. Creo que este es el tono de este podcast. No me atrevería a dar mi opinión de algo que no sé. Creo que de eso estamos pecando en este momento. Todo mundo sabe todo. Qué preparada persona eres, qué interesante, independientemente de que yo quiera o no usar inteligencia artificial en mi vida cotidiana, qué importante de veras saber qué es lo que está sucediendo. Yo les cuento que ya mandé 2 videos que voy a presentar en una galería de arte y le pedí a Leo que los intervenga con inteligencia artificial, entonces a los cuerpos se les van a extender así como extremidades y creo que será súper interesante tener algo proyectado así detrás de cuerpos tan perfectos y tan armónicos como son los bailarines clásicos. Creo que eso será un buen inicio de diálogo. Te abrazo con todo mi corazón. Gracias a todos. Tengan una linda noche. Avísanos de tu podcast, Leo. De todas maneras, esta es tu casa. Pensemos qué más queremos platicar sobre IA, como dicen ustedes, IA. Y pues, mil gracias. Tengan una bella noche. Federico te pone súper buenas noches. Buenas noches a todos. Un besote hasta Chiapas.